Le doy la bienvenida a este espacio a José Chalco, abogado constitucionalista. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Buenos días, Liz, y buenos días al país. El Ecuador se pronunció el día de ayer y mayoritariamente por el no en las 4 preguntas planteadas por el gobierno dentro del proceso de consulta popular y referéndum. Analizando específicamente lo que ocurrió con la pregunta D, doctor, ¿por qué cree que el mensaje de la ciudadanía fue decirle no a una asamblea constituyente en este momento específico? Mire, Liz, yo creo que hay que partir de una premisa necesaria. En el país no es que hemos jugado un partido de fútbol. En el país no es de que hemos estado entre bandos y selecciones. Cuidado. Esta ha sido una decisión, yo diría, orgánica, reflexiva, razonada de los ecuatorianos. Además, de ecuatorianos que en su historia constitucional tienen 19 constituciones promulgadas. De ecuatorianos que han visto que cada 10 años, 2 meses se hace una constitución. Y de ecuatorianos que han visto, además, que en el último tiempo en el Ecuador lo que se requiere y lo que se demanda, a inverso sentido, es de estabilidad. Es la potestad de tener instituciones suficientes que funcionen, que operen, que limiten. Una asamblea constituyente, se decía, y así es, con un estatuto como se propuso, generaba inestabilidad. Un año en donde el Ecuador no tenía claridad. Un año de elecciones. Un año en donde se daba vida a aquellos que ya no había que darles vida, porque se requerían mayorías de 2/3 partes para aprobar la Constitución y textos constitucionales. Indiscutiblemente esto no es un mensaje menor, tampoco es el triunfo de ningún cuadro o ninguna persona. Esto es un tema ciudadano, esto es un tema cívico. Aquí ha operado la cívica, aquí ha operado los principios por el bien del Estado, y eso es, creo, lo que el gobierno tiene que comprender. El Estado tiene que funcionar en esa nueva dinámica de atender las urgencias. Doctor, pero con esa respuesta que fue contundente, ¿no se consolida también el mensaje de que una asamblea quizás constituyente no tiene legitimidad si es que no nace o de una crisis profunda o de un consenso nacional? Vea, Liz, aquí lamentablemente se han dado por, en el último tiempo, fabricar enemigos. Hay enemigos porque usted opina de una forma. Hay enemigos porque usted está en la academia. Hay enemigos porque usted tiene una posición distinta, o hay enemigos porque simplemente usted no es una persona que tiene una suerte de inclinarse ante tesis indebidas. Efectivamente es así. No se puede en el país seguir fabricando enemigos. No se puede en el país no mirar que para hacer una constitución, se enseña en la clase 1 de Derecho Constitucional, usted necesita un pacto social. Usted necesita un proceso de acuerdo por mínimos. No es una cuestión de marketing, no es una cuestión que se pone por encima. Hay que invertir esa lógica. Primero hay que tener las razones sustanciales. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde vamos como país? ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego fabrique usted todo este montaje mediático. Esto es lo más importante, Liz. Yo he visto que aquí se hacen las cuestiones en inverso sentido. Y una constituyente indiscutiblemente requiere que haya una ilusión del país. ¿A dónde vamos como país? Y lamentablemente la constituyente, recuerde usted, en el mes de septiembre incluso nació en un momento de una tensión orgánica, institucional, con la Corte Constitucional y demás. Vea, las reglas del juego de la democracia y la forma de tener un Estado constitucional no es pues cómodo, es de límites. Es de no excesos, precisamente es de controles. No es una cuestión de que todo el mundo va a estar cómodo, no. Al contrario, incomoda porque hay que limitarse, incomoda porque hay que cumplir la Constitución. Y vea, Liz, el presidente está convocado en estas circunstancias del escenario actual político a seguir hacia adelante. Tiene primero que respetar la actual Constitución. El artículo 147, Liz, de la Constitución, si podemos mirarlo, le llama al presidente como uno de sus prioritarios deberes y sus prioritarias atribuciones respetar y hacer respetar la actual Constitución del país. La Constitución que se le critica, la Constitución que no sirve en el discurso, etcétera, sí, pero es su atribución la de cumplir y hacerla cumplir.
la Constitución. Entonces, ese es el escenario en el que estamos y hay que utilizar los mecanismos constitucionales para avanzar en el Estado. Y allá quería ir ahora porque hay algo más de un 38% que piensa igual que el gobierno, que la actual constitución es ya ineficiente, que no va acorde a la realidad que vive el país y por ende había que dar este paso de construir una nueva Carta Magna. Pero una vez que se impuso el no, el gobierno podría intentar quizás otros mecanismos para dar paso a la reforma institucional o a los cambios que quería incluir dentro de una nueva constitución. Su pregunta tiene dos respuestas que yo no quiero dejar de atender. La primera es que yo creo que tiene un escenario político, un escenario actitudinal y la otra es un escenario constitucional. Permítame hablar del primero. Yo creo que el presidente tiene que mirar realmente los cuadros virulentos que le acompañan. Tiene que pensar en serio en sus voceros. Tiene que pensar en serio en su gabinete. Y tiene que pensar en serio inclusive en el lenguaje, en la forma de expresarse. Es un jefe de Estado. El Ecuador está reclamando aquello, yo creo que es clarísimo. Y lo segundo, el elemento constitucional, indiscutiblemente. Si una vez atendidas las urgencias del país, que es trabajo, que es educación, que es seguridad, que nos han mostrado que con la actual seguridad, si hay cómo combatir la inseguridad actual, con la actual Constitución. Nos han mostrado que con esta actual Constitución hay cómo seguir capturando a los bandidos, a las bandas. Las Fuerzas Armadas han podido luchar contra la minería ilegal. ¿Con qué? Con la actual Constitución. Siga así, presidente. Siga así, adelante. Pero tiene herramientas. Si es que el camino es, la intención es seguir modificando a la Constitución, yo creo que hay que seguirlo pensando y se lo he dicho siempre. Hay que hacerlo, hágalo bien nada más. Tiene caminos idóneos, Liz. El dictamen 719 RC/19 de la Corte Constitucional, que se lo ha dicho reiteradas ocasiones. En ese dictamen de la Corte Constitucional que lo vemos en pantalla, la Corte ha dicho: para eliminar el Consejo de Participación, para eliminar la función de transparencia, para ir a un Congreso Nacional que tenga una segunda Cámara de Senado, para darle y dotarle de autonomía a la Fiscalía General del Estado, para dotarle de autonomía y de no injerencia a la Judicatura. Hay que pensar si eso también no pasó factura, todos estos últimos desenlaces con la Judicatura, con la Fiscalía General. Para dotarles de autonomía que es necesaria, para que al presidente le vaya bien, para que al Ecuador le vaya bien, puede usar el mecanismo del dictamen 719 que estoy presentándolo, que vía enmiendas y vías reformas, con la mayoría que tiene en el Parlamento, con la mayoría actual que tiene el gobierno en el Parlamento, se pueden hacer modificaciones. Sin abrir, vuelvo a decirlo, con el mensaje contundente que el Ecuador ha dado el día de ayer, sin abrir espacios a quienes ya no tenían espacios políticos, en un país de crimen, en un país de bandas y bandidos. ¿Cómo usted abre el Estado con una constituyente? Hay que usar mecanismos idóneos. Si es que hay que modificar la Constitución, ahí está el camino, ahí están los dictámenes que la Corte Constitucional ha realizado en este último tiempo. La Constitución no es perfecta, pero yo creo que el Ecuador no va a ser perfecto teniendo más constituciones por un proyecto de grupo, por un proyecto político y no por un proyecto país. Pero usted recordará que también como parte del discurso del presidente Daniel Noboa, cuando argumentaba que el país debía ir a una asamblea constituyente para lograr los cambios que el Ecuador necesita en algunos aspectos, él decía, es porque también hemos encontrado barreras en la Corte Constitucional. Necesitamos dar otro paso. Entonces, de aquí en adelante, a lo mejor esa relación entre Corte Constitucional y Ejecutivo, ¿cómo se pudiera proyectar? Vea, Liz, yo creo que hay que decir aquí dos elementos sustanciales. El primero, la Corte Constitucional tiene que abandonar sus posiciones ideológicas. Si la Corte Constitucional llegó a un desgaste en algún momento, también es porque abusó, pues. Abusó de una posición ideológica y no de un control solo y exclusivamente de la Constitución. Yo no voté por esta Constitución vigente, pero sí la respeto. Y un juez aún más. El juez no tiene que ser una persona que tenga ilusión con la Constitución. No. Tiene que respetarla si no le gusta la Constitución. Entonces yo creo que este es un elemento fundamental, uno, pero el elemento dos, también hicieron malas cosas del equipo jurídico de la presidencia y el Ecuador lo vio. El Ecuador vio las tesis de cómo se defendieron en audiencia leyes
inconstitucionales por la forma y por el fondo que se aprobaban como leyes urgentes flash en la Asamblea. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, con serenidad, con pausa. El gobierno todavía tiene años por delante y esto tiene que utilizar como un mensaje para ajustar lo que haya que ajustar, para mejorar lo que haya que mejorar. ¿Pero en el marco de qué? De la institucionalidad. El país, yo creo que ha hecho una elección de principios, en donde triunfan los principios, en donde triunfa una mirada a que las cosas se sigan haciendo, sí, pero en el marco de la institucionalidad, en el marco de la estabilidad. Y yo creo que ese es el mensaje que el gobierno tiene que comprender en este momento, sabiendo que si al presidente le va bien, nos va bien a los ecuatorianos. No es una cuestión de ataques, no es una cuestión de adjetivizaciones, pero el primero que debe entender aquello, conforme hemos visto, es el mismo Ejecutivo, llamado a cumplir esta Constitución y hacerla cumplir a esta Constitución. Doctor, y para puntualizarle y tenerlo más claro, por ejemplo, reformas como las que se buscaba y están relacionadas al tema de seguridad o estructura del Estado, entonces ¿pudiera el gobierno tratar de viabilizarlos vía legislativa aprovechando esa mayoría? En el último tiempo, quienes han fungido como voceros de la tesis del sí a la Asamblea Constituyente, créame que yo realmente miraba que los intereses o intenciones de estas personas pasaban por una reforma legal, para que el Ecuador nos comprenda. Nosotros tenemos la Constitución en un estadio superior, pero en un estadio inferior, infraconstitucional, usted tiene la ley orgánica penal en el Ecuador, que es el Código Orgánico Integral Penal. Ahí, con una Asamblea Nacional con 77 votos, vuelvo a decir que el gobierno los tiene, 77 votos, se pueden ingresar aquellas reformas, aquellas interpretaciones, además, usen la facultad de interpretación obligatoria de la ley, que sean necesarias. Si es que han encontrado vacíos, vicios en materia penal, utilicen la ley. Vea, muchas de las remisiones de la misma Constitución es a que a través de la ley, por la ley, se regule lo que la Constitución ha determinado. Y eso es lo que tenían que hacer y tienen que seguirlo haciendo. Yo creo que hay caminos expeditos con una mayoría solvente que tiene el gobierno en la Asamblea Nacional. Gracias, doctor Chalco, por haber estado esta mañana con su criterio. Siempre un gusto conversar con usted. Liz, un buen día a usted y es un gusto estar con usted.